chicos y chicas, os dejo este video tutorial con un problema de campo magnético, concretamente con la siguiente actividad. Un electrón penetra en un campo magnético uniforme de 10 elevado a menos 3 teslas, con una velocidad de 3 por 10 elevado a 7 metros partido segundo, perpendicular al campo. Nos dan los datos de la masa del electrón, 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos, y la carga del electrón, menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Y nos piden que calculemos la fuerza que actúa sobre el electrón y el radio de la órbita que describe. Vamos a realizar un esquema que nos va a ayudar a comprender y resolver nuestro apartado A, es decir, vamos a determinar la fuerza que actúa sobre el electrón. Tenemos una carga negativa, un electrón. Elegimos un sistema de referencia X, Y, Z, cuyo origen de coordenadas está situado sobre el propio electrón. Representamos el vector velocidad en sentido positivo del eje X y el vector campo magnético en sentido positivo del eje Y. Indicar que el vector velocidad y el vector campo magnético son perpendiculares y por tanto forman un ángulo de 90 grados. También tenemos que indicar que se podría elegir otra disposición del sistema de referencia. Y también se podrían situar el vector velocidad y el vector campo magnético en cualquier otro eje. Ahora aplicamos la ley de Lorentz, que establece que cuando tenemos una partícula cargada eléctricamente que se mueve con una determinada velocidad en una región del espacio donde existe un campo magnético, esta partícula se verá sometida a una fuerza magnética. Dicha fuerza magnética viene dada por la siguiente expresión. El vector fuerza magnética es igual a la carga por el producto vectorial del vector velocidad con el vector campo magnético. El módulo de esta fuerza magnética es igual al módulo de la carga eléctrica por el módulo del vector velocidad, por el módulo del campo magnético y por el seno de alfa, siendo alfa el ángulo que forma el vector velocidad y el vector campo magnético, que en este caso es de 90 grados. Sustituyendo los datos que nos da nuestro enunciado de nuestras magnitudes y operando matemáticamente, obtenemos que el módulo de la fuerza magnética es igual a 4,8 por 10 elevado a menos 15 newton. Pues bien, este es el módulo de la fuerza magnética, pero la fuerza magnética es un vector y tendremos que indicar la dirección y sentido de dicho vector. La dirección de la fuerza magnética es siempre perpendicular al plano que forman el vector velocidad y el vector campo magnético. Y el sentido viene dado por la regla de la mano derecha o la regla del tornillo. Es decir, llevamos el vector velocidad sobre el vector campo magnético por el camino más corto. Y esto nos indica que estaríamos aflojando un tornillo y por tanto el sentido del producto vectorial de V con B sería en el sentido positivo del eje Z. Pero como la carga eléctrica en este caso es negativa, se trata de un electrón, la fuerza magnética llevaría el sentido negativo del eje Z, es decir, el sentido contrario al producto vectorial del vector velocidad y el vector campo magnético. Indicar que podemos resolver este apartado de otra manera, es decir, podemos determinar la dirección y el sentido de las fuerzas magnéticas resolviendo un determinante de orden 3. La fuerza magnética, como sabemos, es igual al producto de la carga por el producto vectorial del vector velocidad con el vector campo magnético. Sustituimos el valor de la carga eléctrica, en este caso con signo negativo, porque en este caso se trata de una partícula negativa, es decir, se trata de un electrón. Y la multiplicamos por un determinante de orden 3, que lo vamos a formar de la siguiente manera. La primera fila corresponde a los vectores directores unitarios de los ejes de coordenadas X, Y, Z, es decir, Y, J, K. La segunda fila corresponde a la coordenada X, Y, Z del vector velocidad. En nuestro caso solamente tiene coordenada X. Colocamos su valor 3 por 10 elevado a 7.
y la tercera fila serían las componentes del vector campo magnético, que en este caso solamente tiene componente Y. Una vez construido el determinante, lo resolvemos aplicando la regla de Sarrus y obtenemos que la fuerza magnética vectorialmente es igual a menos 4,8 por 10 a la menos 15 K en Newton. Este valor nos está indicando que la fuerza magnética llevaría el sentido negativo del eje Z. Ya sabemos cuál es la dirección y el sentido del vector fuerza magnética. A continuación, calculamos el módulo de dicha fuerza sabiendo que es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. En este caso, solamente tiene componente Z. Así pues, el módulo de la fuerza magnética es igual a 4,8 por 10 a la menos 15 newton. Como podemos observar, tenemos dos formas distintas para determinar el vector fuerza magnética, pero ambas son igual de válidas. Quizá el uso del determinante nos permita obtener directamente la dirección y el sentido del vector fuerza magnética sin que tengamos que recurrir a aplicar la regla de la mano derecha o la regla del tornillo. Ahora vamos a responder al apartado B, es decir, vamos a calcular el radio de la órbita descrita por el electrón. Partimos de nuestro sistema de referencia elegido y de acuerdo con la ley de Lorentz, como el electrón incide perpendicularmente al campo magnético, se verá sometido a una fuerza magnética que siempre es perpendicular al vector velocidad y por tanto modifica su trayectoria curvándola. Como el campo magnético a su vez es constante, va a describir un movimiento circular y uniforme. Según la disposición elegida para el vector velocidad y para el vector campo magnético, y observando el sistema perpendicularmente al plano X y Z y en sentido positivo del eje Y, el electrón va a describir una circunferencia en sentido horario. Para determinar el radio de la órbita que describe el electrón, aplicamos la segunda ley de Newton, que establece que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el electrón es igual a la masa por la aceleración. En este caso solamente actúa la fuerza magnética, lo que quiere decir que la fuerza magnética vectorialmente es igual a la fuerza centrípeta vectorialmente, o lo que es lo mismo, el módulo de la fuerza magnética es igual al módulo de la fuerza centrípeta. Sustituimos la expresión del módulo de la fuerza magnética y sustituimos la expresión del módulo de la fuerza centrípeta. Sustituimos a su vez la expresión de la aceleración centrípeta, v al cuadrado partido de r. Despejamos el radio de la órbita. Sustituimos los datos que nos da nuestro enunciado, en este caso la masa del electrón 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos, la velocidad 3 por 10 elevado a 7, la carga del electrón, en este caso positiva porque ya estamos trabajando en módulos, 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, y el campo magnético 10 elevado a menos 3. Operando matemáticamente, obtenemos que el radio de la órbita descrita es igual a 0,17 metros. Esto es todo, chicos. Espero que os sirva y ayude a determinar la fuerza magnética a la que se ve sometida un electrón que penetra perpendicularmente a un campo magnético y a calcular el radio de la órbita descrita. Os recuerdo que si os gusta el vídeo se pueden suscribir a mi canal y darle a me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chicos.